Gracias por continuar informándose con nosotros. Continuamos con más detalles aquí en Hechos AM. Nos vamos al detalle internacional a continuación. La furia de la ahora tormenta tropical Isaac ha dejado 2 muertos y más de 50,000 evacuados en Luisiana y Mississippi, zona donde además cerca de 1 millón de hogares y negocios han quedado sin electricidad. Isaac se debilitó como huracán y podría convertirse en las próximas horas en una depresión tropical. Se espera que abandone Luisiana y hoy entre a Arkansas. Hace 7 años exactamente, Luisiana lidiaba con el devastador huracán Katrina, que a su paso dejó más de 1,800 muertos. Mientras Isaac se dirige a Arkansas, se formó una nueva tormenta tropical en el Atlántico. Su nombre es Leslie. En su formación ha registrado vientos máximos sostenidos de cerca de 65 kilómetros por hora y se localiza cercana a las islas de Sotavento. Leslie se ubica lejos de tierra firme, por lo que hasta hoy no supone amenaza alguna para zonas pobladas. Continuamos en Estados Unidos. Al ex columnista de opinión del diario ecuatoriano El Universo, Emilio Palacio, le fue otorgado asilo en Estados Unidos, donde se mudó tras ser condenado junto a directivos del periódico a 3 años de prisión en su país y al pago de $40 millones por una denuncia del presidente Rafael Correa. Para Palacio y sus abogados, la concesión de asilo refleja el claro reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido víctima de persecución de parte del gobierno de Ecuador y de su presidente Rafael Correa. El periodista solicitó formalmente el asilo el 8 de febrero en Miami, a donde se trasladó el 24 de agosto de 2011. Y ahora nos vamos hasta Ecuador. El pronunciamiento del presidente ecuatoriano tiene mucho valor, porque él está pues a favor del proceso de paz entre Colombia y las FARC. Las relaciones entre Colombia y Ecuador pues ha estado con muchos roces debido a la presencia de militares en la frontera entre ambos países. A continuación, un recuento de lo que ha sido entre los encuentros y desencuentros entre ambos países. La novela entre Colombia y Ecuador bien podría llamarse Pasiones Personales. Todo comenzó el 1 de marzo de 2008 tras la Operación Fénix, que dio de baja a alias Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. El ataque provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas de los gobiernos de Ecuador y Venezuela. El presidente Uribe o estuvo mal informado o descaradamente le mintió al presidente del Ecuador. Fue el 7 de marzo del mismo año en la histórica cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, donde los mandatarios sostuvieron un acalorado debate. El operativo tuvo en cuenta la necesidad militar. Por Dios, era contra uno de los más tenebrosos terroristas de la historia. Qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. Nuevo presidente, nuevas relaciones. Uno de mis propósitos fundamentales como presidente será reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador. El nuevo rumbo desembocó en un tono distinto que tuvo cabida con la llegada de Correa al Valle del Cauca en apoyo por la crisis invernal. Ya de ahí se normalizarían, vendrían ya los embajadores y absolutamente normalizadas las relaciones. Hoy, 4 años después del ataque en medio de los vientos de paz, Correa dice que las relaciones están en su mejor momento y ha manifestado que es ahora o nunca para sentarse a hablar de paz. Ahí tenía usted las relaciones que han estado pues dividiendo tanto a Colombia como a Ecuador. Ahora Ecuador se muestra a favor de que Colombia, el gobierno colombiano, firme pues un proceso de paz con la guerrilla de ese país. Hasta aquí con el resumen de las noticias internacionales. Nos vamos hasta el set principal. Ahí se encuentra ya preparado Romeo Lemos y la entrevista aquí en Hechos AM. Buenos días.
Claudia Cusco, muchas gracias Claudia por las informaciones internacionales. Vamos a comenzar la entrevista de esta mañana con nuestro invitado Marco Fortín, presidente de ANDA. Hay temas importantísimos de los cuales queremos conocer su opinión. Uno de ellos es este decreto, que precisamente este decreto legislativo, ¿no?, que precisamente fue aprobado ayer y que le permite a ANDA comprar energía directamente a CEL y no en el mercado libre como alguien lo decidió anteriormente. Así es que, presidente, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y también vamos a preguntarle sobre esto que Nejapa Power ha pedido, ¿no? Dijo que había que cortarle la energía a ANDA, dijo. Sí, sí. Obviamente sin importarle cuántos ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas podríamos quedarnos sin el servicio de agua potable si se toma una medida de ese tipo. Pero gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Un saludo para Hechos AM. Mire, ¿qué impacto tiene la decisión de los diputados el día de ayer en la Asamblea Legislativa? Es decir, de decirle a ANDA, usted, señor, le tiene que vender energía directa a CEL, ¿no? Decirle a CEL, a usted tiene que vender la energía directa a ANDA y no tiene que comprarla en el libre mercado, que le resulta mucho más cara. ¿Qué impacto tiene esto? Vamos a ver, yo primero quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las fracciones legislativas que yo creo que el día de ayer han trazado una nueva etapa para la institución. Yo creo que ANDA tenía un error de creación, porque es una institución que durante décadas lo que ha hecho es... Hay que tomar en cuenta que ANDA tiene dos consumos de energía. Potencia, que digamos que es con lo que nosotros hacemos el rebombeo de la planta de Tacachico para San Salvador. Quiero decirte que para traer agua a San Salvador, como ya lo vimos la vez pasada, son 4 plantas de rebombeo, son 4 rebombeos, ¿sí? Solo ahí nosotros consumimos el 35% de la energía a nivel... 4 rebombeos para subirla al nivel de distribución, ¿no? Al nivel de distribución, o sea, del río Lempa hasta los tanques de distribución. Y la otra energía, que es la que consumíamos de las distribuidoras, que es la que nos daba el bombeo interno en las diferentes ciudades del país. Hasta el 11 de octubre del año recién pasado, CEL nos vendía a nosotros la energía de potencia, con una triangulación que se había manejado por décadas. Todavía recuerdo una cifra que te puedo dar: en la década de los 90, se hizo una triangulación por más de 400 millones de colones. Si lo traducimos a dólares, si lo traducimos al precio de la energía de esa época, podría inclusive ser el doble de lo que estamos pidiendo que se triangule en este momento, que es la deuda que tenemos con CEL. O sea, siempre CEL ha estado triangulando la deuda de ANDA con Hacienda. O sea que tampoco... Cuando dice triangular, explícanos un poco más qué significa triangular la deuda. No es que se esté dañando a CEL, porque al final es Hacienda quien paga algunos préstamos que CEL tiene internacionales. Imagino. O sea que la CEL no es que deja de recibir dinero, simplemente no va a pagar sus préstamos y ese préstamo le toca hacerlo a Hacienda. Eso es lo que se ha venido haciendo. Le toca a los ciudadanos al final. Al final. Eso se ha hecho por décadas. Alguien que pasó por CEL muy temporalmente decidió que por qué íbamos a hacer eso, que ANDA tenía que salir al mercado libre sin medir, aclaro, las consecuencias que esto podía tener, sin medir las consecuencias que esto podía tener. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Cuando tiras tú, ANDA, al mercado libre, el precio preferencial que se había dado desde 1999 de $48 el megavatio hora, primero se tradujo a 160, 170 y en los últimos 2 meses prácticamente te podría decir que andábamos casi en 200, porque estábamos en el mercado libre. Y a eso le teníamos que sumar casi $700.000 que le teníamos que pagar a la unidad de transacciones por el simple hecho de estar adentro de la unidad de transacciones para poder comprar energía. Para comprarla más cara. Indudablemente. Entonces, claro, la finanza, cuando tú tienes un pliego tarifario que fue calculado con un consumo de energía regulado de 2.9 millones, 3.5 millones de dólares en energía eléctrica, y de repente de la noche a la mañana te ves con una factura eléctrica de 6.4, 6.1, y meses más tarde te ves con una factura eléctrica
de 10 millones, porque quiero aclararte. Además de pagarle a la UT los 6.2 millones que ya vamos a hablar de este señor Tirulzi, hay que pagarle 3.5 millones de dólares a las distribuidoras. O sea que la factura eléctrica se fue a 10 millones de dólares. Indudablemente, yo creo que ayer escuché yo de varios diputados por primera vez, sinceramente, una posición de tomar como propio un problema, porque realmente el agua, indudablemente que el problema del agua no es un problema del presidente de ANDA. Sí es un problema mío porque es mi función velar porque la ciudadanía tenga agua. Y también es mi función, porque es lo que me ha delegado a mí el presidente Funes, que también vea cómo hago para que ese pliego tarifario que él ha anunciado en repetidas ocasiones, como yo le dije, todavía yo escuché el programa del sábado del presidente de la República, conversando con el presidente, donde garantizaba que no se iba a tocar el subsidio al agua. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como funcionarios del gobierno? ¿Cuál es la delegación que tenemos nosotros como funcionarios? Buscar que eso que el presidente quiere que se haga, pues agotemos los medios para hacerlo. Sí. Yo aprovecho, agradezco el apoyo que he tenido. ¿Y fue el apoyo de todos los partidos políticos? No solo de los partidos políticos, yo he tenido el acompañamiento de otros funcionarios de gobierno que me han estado, que no me han dejado solo en este problema, porque al final, como lo hemos dicho, no es un problema de ANDA o de Hacienda, no, es un problema de Estado. El presidente de la República ha estado muy pendiente de esto e indudablemente era importante conocer cuál iba a ser la posición de los partidos políticos el día de ayer para que nosotros realmente pudiéramos también, porque como decía el ministro de Hacienda, no podemos estar cada 5 meses viendo de dónde vamos a hacer para pagar, porque la factura se nos fue otra vez a no sé cuánto. No, ahorita ahorita lo que se corrigió fue un error de creación. De aquí en adelante, también, si nosotros en ANDA somos eficientes, que ya habíamos hablado del tema de eficiencia energética, y logro bajar la factura, el consumo de energía en un 30%, indudablemente ahora yo tengo un método de pago, de cobro de energía eléctrica que me va a permitir que si yo soy eficiente en bajar el consumo de la energía eléctrica, también me va a bajar la factura eléctrica. Y es lo que tendríamos que buscar de aquí en adelante. O sea, ves que la coyuntura que se ha dado es interesantísima. Mire, aquí hay varias preguntas sobre esto y hay cosas que hay que aclararlas, ¿no? Primero quiero preguntarle de cuánto sería el ahorro que tendría ANDA realmente al pasar de comprar la energía en el mercado libre a comprarla directamente con CEL. Prácticamente regresamos al escenario que teníamos en octubre del año recién pasado. Nosotros consumimos 42.000 kilovatios al mes. Por lo tanto, por 71, que es la factura que nos van a dar, vamos a andar ahí por 3.2, 3.3, más el peaje que tenemos que pagar a las distribuidoras, porque indudablemente el negocio de las distribuidoras no es comprar energía y revendérmela. Si lo que la ley dice que las distribuidoras lo que van a cobrar es un porcentaje por el peaje de consumo de energía en sus líneas. Entonces, ya para las distribuidoras también este es un alivio, porque ellos ya no van a tener que sacar de su dinero para tener que comprar energía, sino que es directamente la energía, la va a pagar ANDA a la CEL. Correcto. Y nosotros lo único que vamos a hacer con las distribuidoras es pagarles el peaje. Existe la figura, la veamos con ambos directores, los bolsillos de las distribuidoras, los contratos dedicados. Ya la carpintería es algo que tenemos que trabajarlo internamente, cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué decía que hay que aclarar cosas? Vaya, para decirlo en buen salvadoreño, ahora ANDA va a comprar la energía más barata, ¿no? Gracias a esta decisión. Nosotros vamos, como digo, gracias a esta decisión de los diputados. De casi 10.5 millones que tenemos ahorita, porque hay una factura de 6.2 más 3.5, andamos por 10 millones, ¿no? Vamos a regresar a esta factura de 3.5, 3.3, 3.7, que nos permitía, como digo, manejarnos muy balanceadamente hasta el mes de octubre del año recién pasado. ¿Esto qué nos permite?
muchísimas cosas. Yo voy a decir algo, la gente podría estar pensando, por eso dije que hay que aclarar cosas. La gente podría estar pensando, mire, ok, entonces va a bajar, exactamente, ¿no? Va a bajar el costo del recibo del agua. O sea, no es necesariamente eso. Lo que sucede es que esto va a ayudar mucho a mantener esta tarifa que ha venido anunciando el presidente, ¿no? Este subsidio, pero además puede permitir algún tipo de inversión. Solo le pongo una idea, Romeo. Con la energía eléctrica, como estábamos en octubre del año pasado, el metro cúbico de agua vale 85 centavos, 88 centavos. En este momento, con el costo de energía que teníamos nosotros, el metro cúbico de agua se nos había ido casi a 1.50, 1.60. O sea, lo que el señor Trulli quería es que modificáramos el pliego tarifario y le encaramáramos el agua a todo el mundo prácticamente a $1, 1.25. Ya vamos a hablar del señor Trulli. Antes, ¿qué les permite entonces a ustedes hacer después de esta reforma o de esta aprobación del decreto en la Asamblea Legislativa, con este ahorro, si se quiere? Vamos a ver. Primero nos permite seguir operando como lo hicimos desde el 2010 hasta el 2011, pagando nuestras cuentas en orden, balanceando, porque yo insisto, ANDA no es una institución lucrativa, nosotros no somos generadores eléctricos, nosotros vendemos más barato de lo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque un metro cúbico que vale 85 centavos puede, por ejemplo, lo que pedía doña Milena ayer, que se le venda a las alcaldías al costo. El costo de nosotros son 85 centavos. Pero, por ejemplo, los hospitales pagan 20 centavos. Las escuelas pagan 20 centavos. Los orfanatorios, asilos, pagan 20 centavos. Las cantareras pagan 15 centavos. Y luego, la revisión que hicimos aquella vez del pliego tarifario, en los diferentes bloques. Por ejemplo, el bloque más grande que tenemos, desde 1 metro cúbico hasta 30 metros cúbicos, subsidiamos 52 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque el precio que pagan son 25 centavos el que está por los 30 metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Precisamente esa gente pobre, las cantareras, los mesones, los hospitales, la gente que vive del salario mínimo, la gente que vive en las colonias populosas, esa gente va a seguir teniendo el subsidio al agua. Eso es lo importante de esto. Eso es lo importante. Indudablemente, si nosotros quitáramos el subsidio, que no se va a hacer, porque es una disposición del presidente de la República, la factura podría hasta quintuplicarse a una familia de escasos recursos. Porque no es lo mismo que pague 20 centavos por 1 metro cúbico a que pague 85 centavos por 1 metro cúbico. Ahora es imposible venderles al costo a las alcaldías. No, ahora con este método le vamos a vender a las alcaldías. Lo que han solicitado los diferentes partidos políticos es que le vendamos al costo. ¿Pero por qué? Es que de verdad uno se pregunta, mire, ¿y por qué le va a vender al costo a las alcaldías, no? Explico. Porque en un mercado, por ejemplo, lo que tienen es un macromedidor. Si usted pasa de 43 metros cúbicos, el precio del metro cúbico le va subiendo desde 78 centavos hasta 1.96 de dólar. Indudablemente ellos consumen más de 100 metros cúbicos en un mercado. Entonces ellos están comprando el metro cúbico a 1.96, como cualquier comercio. Entonces ellos dicen, mire, entonces por lo menos no nos cobre más de su costo. Tráiganos, así como usted está pidiendo que le vendan energía al costo, entonces por lo menos los mercados, que al final lo que estamos haciendo es favoreciendo también a las señoras y señores trabajadores de los mercados, porque la alcaldía le cobra ese tema del agua. No es cierto que la alcaldía le esté subsidiando el agua a nadie. Ellos le cobran a los usuarios. Es por eso que las tasas... No le cobran al costo, ¿no? No, es por eso que las tasas municipales han subido. Entonces, ahora, indudablemente habrá que revisar todas las cuestiones. Entonces, presidente Anda, entonces las alcaldías pueden estar haciendo negocio de esto. No creo que negocio, pero por lo menos no están perdiendo. Pero voy a hacer una deducción, ¿no? Que parece bastante lógica. Si usted se las vende al costo y ellos no le venden al costo al usuario, sino un poquito más arriba, puede estar significando... No, pero yo le vendo ahorita a 1.96, porque ellos consumen más en el caso de que se les vendiera al costo. No, es que eso se va a corregir. Indudablemente nosotros, después de este decreto, tendremos que revisar y ver en esta Junta de Gobierno, crear la tarifa de mercados, que es la que no teníamos. Porque hay que tomar en cuenta que las alcaldías, por ley de ANDA, no de las alcaldías, por ley de creación de ANDA,
zonas verdes, parques, arriates, cementerios. Es gratis, es gratis. Es algo que está metido en el precio, o debería, es gratis. Lo único que ellos no tenían era mercado. Indudablemente, cuando mercados el precio del agua era fijo, 23 centavos, ¿qué importaba cuánto consumieron? Más o menos, valía 23 centavos. Pero cuando tienes un pliego tarifario que a mayor consumo, mayor precio, indudablemente esa parte sí de alguna manera le golpeó. Pero como digo, yo creo que son partes, yo creo que el ministro de Hacienda, conversábamos con él un día y me decía, mire, es que debe haber un ente contralor que verifique los precios de transacción de las diferentes instituciones de gobierno para no tener que sangrar, porque por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las ordenanzas municipales que me cobran lo de los medidores, o que me quieren cobrar el uso del subsuelo para meter tuberías. Como sucedió en Saltepeque, ¿no? Todas las alcaldías lo tienen. ¿Cobran por no el quieren uso del cobrarlo. Quieren cobrarlo. No, yo tengo juicios de amparo en la Corte o de constitucionalidad en la Corte, y como yo le he dicho, a mí me lo dijo un magistrado, miren, dice que el único problema es que si 262 juicios va a tener que poner, 262 juicios va a tener que poner. Indudablemente este tema de estas ordenanzas tendrá que ser una de las cuestiones que tendremos que conversar con doña Mila el martes, que ella regrese, con el tema de estas ordenanzas. Porque sí hay de alguna manera una posición bastante congruente de la Sala de lo Constitucional de que el deber ser de ANDA es precisamente meter tuberías y precisamente el medidor... Y para eso tiene que utilizar el subsuelo, obviamente. Correcto. Entonces no puede venir un alcalde en una vivada y decir, para no pagarle a ANDA me voy a generar esta ordenanza. Sí, no, hombre, claro. Yo creo que vámonos... Y tampoco ANDA puede tirar la tubería por el aire, ¿no? Tampoco. Entonces yo creo que son de las cosas que no se hicieron bien en el pasado. Como digo, creo que ayer se ha corregido un error histórico de creación de la institución, y creo que este es un momento, si por eso somos el gobierno del cambio, porque de alguna manera estamos corrigiendo las cosas. Hay algo más en este tema, y es poder transparentar, porque yo creo que lo que se hacía en estas triangulaciones ordenadas por el Ejecutivo era una forma de buscar una salida viable a una institución de servicio público como es ANDA. Pero yo creo que ahora que tenemos este decreto es mucho más transparente la transacción. Yo creo que es mucho mejor, definitivamente. Definitivamente. Bueno, ese tema, el tema de ANDA tiene muchas aristas, ¿no? Por lo menos otros subtemas que son importantes abordarlos. Yo quiero profundizar un poco más sobre la negociación esta que podría entablarse con Comures para tratar de solventar la deuda que tienen las municipalidades con ANDA. ¿De acuerdo? Correcto. Entiendo que ha habido reuniones con doña Milagro Navas, que también estuvo aquí recientemente conversando un poco sobre ese tema. Incluso algunos han pedido la mediación del presidente de la República. Creo que fue doña Milagro la que dijo, mire, que nos ayude el presidente también a mediar en esta cosa, ¿no? De la deuda. ¿Por qué es tan complicado para ANDA, digo, o para las alcaldías pagarle a ANDA una deuda que obviamente tienen que honrarla porque se les ha prestado ese servicio? Mire, el problema es que cuando los alcaldes crearon estas ordenanzas hace 9 o 10 años, con esta ordenanza prácticamente ellos dejaron de pagar. No todos, aclaro. ¿Y qué decía la ordenanza? Es que la ordenanza lo que te hace es crear una tarifa por el uso de los medidores y una tarifa en algunas alcaldías por el uso del subsuelo por meter tuberías. Entonces le ponen unos cargos, unas tasas a cada medidor, te lo vuelven retroactivo 10 años, que de repente sale como uno que salió ahí que decía que le debíamos 20 millones de dólares por el uso del subsuelo, que es Saltepeque. Que aclaro que la ordenanza no fue de este alcalde, te aclaro. Él quiso aplicarla nada más. Él está aplicando. Entonces cuando ya te dicen eso, yo no sé si, como decía aquel programa, no sé si sentarme a reír, a llorar o no, porque francamente, entonces, yo no sé qué pasó con mis antecesores y por qué no metieron estos amparos en la Corte. Nosotros simplemente tomamos el problema y lo que empezamos a hacer fue meter los recursos. Pero ¿qué pasó con todo este tiempo? Las alcaldías seguían recibiendo el suministro de agua,
amparados a que ellos tenían esa ordenanza y, entre comillas, esas cuentas por pagar de ANDA, que indudablemente cuando se empiezan a revertir estas cosas, y quiero aclarar, a mí la ley me obliga como funcionario a agotar todas las instancias hasta conseguir que la institución no deba pagar eso, porque yo considero que es inconstitucional. Si yo no lo hago, la Corte de Cuentas a mí me puede poner un reparo por no haber hecho eso. Entonces, por eso lo hago. Por no haber agotado todas las instancias. Todas las instancias. Esa es mi obligación como funcionario. Mire, quiero entender bien esto. A ver, esta ordenanza, porque creo que necesitamos comprender de dónde se origina esta deuda, ¿no? Esta ordenanza lo que decía es que había que cobrarle a ANDA por el uso del subsuelo. Es correcto. Y a cambio, pues obviamente, mire, no le voy a pagar No, a cambio no. ¿Ah? No le voy a pagar el agua y usted me tiene que pagar. Imagínate cuánto puede consumir de agua que es Saltepeque. Y no tenía una ordenanza que le debo 20 millones, mejor le entrego el ANDA, le voy a entregar Tacachico. No le pago el ANDA hasta que usted me pague el uso del subsuelo. Es correcto. ¿No? Así es la cosa. Es correcto. Ya. Y sobre esa figura es que se fueron endeudando, poco a poco. Indudablemente. Y entonces esto, a ver, esto lo ha tratado ya la Sala de lo Constitucional, dice usted. Ya tenemos varios. ¿Hay un fallo sobre eso ya? 3, 4. Y que sienta ya un precedente jurídico, ¿no? Entonces, esto obligaría a las municipalidades a honrar esta deuda. Sí, indudablemente. Quiero decirte, son algunas alcaldías las que se han agarrado de eso. Yo, para aclararte, por ejemplo, yo con el alcalde de San Salvador, este es un tema que nunca se ha tocado porque él jamás me ha hecho el intento de cobrarlo. Por ejemplo, al alcalde Will Salgado sí le ganamos el juicio, pero don Will llevaba sus cuentas a tiempo. O sea, don Will no tenía mora con nosotros. Él simplemente no ganó el juicio, no lo ganó, y santas paces, y seguimos trabajando normalmente. Es un alcalde con el que se puede trabajar muy bien. Y así te podría hablar yo con muchos alcaldes que trabajamos. Y con San Salvador hay como paz, digamos, en términos de que no le ha cobrado la municipalidad a usted y tampoco... No, la deuda de la municipalidad de San Salvador existe. El doctor Quijano había mandado, cuando hicimos los cortes en algunas alcaldías, mandó un plan de pago rápido, pero indudablemente cuando dimos ese compás de espera de 30 días, me imagino que él va a tratar de meterse en esta negociación que vamos a hacer con doña Milagro. Yo, como lo he dicho, ANDA no puede darle un trato a una alcaldía diferente al que le da otro. Alguien decía, es que usted solo le cortó a las alcaldías de Arena. No es cierto. Cortamos Santana, que es una alcaldía del Frente. Cortamos Ciudad Delgado, que es una alcaldía del Frente. Ahora, indudablemente, le cortamos a Mexicanos. Me manda piqueteros, le corto, si eso no es ningún problema. Yo creo que era mejor que ella pagara y no que me mandara piqueteros, era más fácil. Sí, que son estas manifestaciones que llegan frente a ANDA. Es que mire, yo no entiendo... llevan un manejo político, creo. Es que mire, ¿en qué le afecta a una comunidad que yo le corte el agua a la alcaldía? Ni siquiera a los mercados, a la alcaldía, a la oficina. ¿En qué le afecta a la comunidad? Y en la manifestación venían el contador, el tesorero y el financiero de la alcaldía. Entonces, o sea, ¿en qué le afecta a una comunidad? Ahora, si a mí me dicen, es que usted le cortó el agua al parque que estaba instalado, donde llenaban la pipa para llevarme agua. O al mercado tal, por ejemplo. No, o al mercado. Quiero decirle, alguien me preguntó que habían denuncias de pipas llenando hidrantes, llenando pipas con los hidrantes. Eso es robo de agua. No se debía hacer. Nosotros tenemos lugares de llenado donde ellos pueden ir a hacer el llenado de sus pipas. Los hidrantes no se pueden usar. Yo creo que son todos los temas que debemos de corregir para ordenarnos. Yo creo que en eso es cuestión de ordenarse. El asunto es que no puedo seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Ok. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial conversando esta mañana con el presidente de ANDA, Marco Fortín, sobre este tema que ya nos queda muy, muy claro. Pero por ahí surgió otra cuestión, que es esto de Nejapa Power, ¿no? Del director ejecutivo de esta empresa energética dijo, córtenle el servicio de energía eléctrica a ANDA, dijo, ¿no? Sí. Sin medir las consecuencias, por supuesto. Vamos a hacer la pausa, regresamos para hablar sobre este tema y vamos a irnos con Carolina Mengíbar. Adelante, Carolina. Cuando son las 7:30,
sin duda quienes se están llevando la peor parte debido al tráfico complicado son los automovilistas que se ven obligados a transitar sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad, sobre el Boulevard Sur que conecta Santa Tecla con Antiguo Cuscatlán y San Salvador y sobre la carretera panamericana. Esto debido a largas filas de automovilistas frente al Viceministerio de Transporte, quienes pretenden agilizar sus trámites para obtener sus respectivas placas, así que tómelo en cuenta. Difícil tránsito sobre el perímetro que viene desde el occidente del país, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y carretera panamericana hacia la capital, así que ponga mucha atención. De inmediato, ¿qué nos muestran las cámaras en el Boulevard de los Héroes? Gracias a IBW podemos observar que la carga vehicular en ambos carriles se ha incrementado, pero que está circulando el tránsito tanto en el carril que conduce de la Universidad de Salvador para incorporarse a la 49 como viceversa. Así que puede hacer uso de esta arteria cuando son pues las 7:31 de la mañana. De inmediato, ¿qué nos muestran las cámaras en la Alameda Roosevelt? En este caso, pues está mucho más complicado el tránsito en el carril que viene desde la Plaza Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán. Como vemos, la carga vehicular ha incrementado con respecto al reporte anterior, así que armarse de paciencia si está en medio del tráfico o buscar rutas alternas si aún está a tiempo. Como vemos, contrario al panorama en el carril que viene desde el centro capitalino hacia el norte de San Salvador, totalmente despejado. Ahora veamos qué sucede en el Boulevard de los Próceres. En este caso, fluido en ambos carriles, mayor carga vehicular en el carril que viene desde el Monumento del Hermano Lejano hacia la Ceiba de Guadalupe. Precaución porque nos han reportado hace algunos minutos un accidente de tránsito a la altura de la Universidad UCA, así que tómelo en cuenta en el carril que viene de la Ceiba de Guadalupe hacia el Monumento del Hermano Lejano, así que ya escuchó. Y a través de nuestra cuenta de Twitter me están informando que está un carril cerrado en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hacia Comalapa de la capital, eso debido a que se está pues trabajando en sacar un vehículo que cayó en un precipicio en un accidente de tránsito que al parecer, según reportes policiales, ocurrió la noche del día jueves. Asimismo nos reportan congestionamiento sobre el Boulevard Constitución al sur de Ayutuxtepeque. Asimismo, tránsito moderado bajando y subiendo sobre la carretera que conecta los Planes de Renderos con la capital, con San Salvador. Asimismo, nos reportan tráfico pesado sobre la Troncal del Norte, así que tomen en cuenta, se pretende viajar al norte del país. Con esto nos vamos a pausa comercial, pero regresamos con la segunda parte de la entrevista con Romeo Lemus.